Este es Argentina, un país famoso por sus increíbles paisajes, su gastronomía, sus futbolistas y su igualmente terrible gestión económica. Argentina es posiblemente la economía más inestable del mundo en cualquier momento de la historia. Ese es un gran título para tener con mucha competencia sólida, pero en las últimas 5 décadas, la economía ha alternado entre increíbles booms económicos y devastadores colapsos. ¡Vamos, exploremos el planeta! Argentina fue una vez uno de los países más productivos del mundo, superando a lugares como Canadá, Australia e incluso rivalizando con los Estados Unidos. Es muy inusual que las economías avanzadas retrocedan una vez que han alcanzado cierto nivel de riqueza, pero hoy en día Argentina tiene un PIB per cápita alineado con países como China y Malasia, e incluso más bajo que sus rivales regionales como Chile y Venezuela, que, para decirlo suavemente, no han sido historias de éxito económico. Ahora bien, aunque esta situación es lamentable, no es desesperanzada, y los economistas pueden aprender mucho más de las cosas que salen mal que de las que salen bien. Y dado que las cosas en Argentina han salido mal tantas veces, de tantas maneras, realmente debería ser un país en el que todos tomen un interés particular, sino por otra razón que para evitar los errores de su pasado. Entonces, ¿por qué Argentina no puede sostener su desarrollo económico por más de una década? ¿Por qué? Es que a pesar de estos desafíos, Argentina ha logrado convertirse en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y finalmente, ¿puede el país hacer algo para asegurarse de que esto no vuelva a suceder? Debe ser reconocido que Argentina tiene buenos momentos mezclados con los malos. Eso significa que a pesar de muchos de sus desafíos, obviamente aún lo está haciendo mucho mejor que muchos otros países en el mundo. Su gente no es rica, pero no está muriendo de hambre. Las condiciones de vida y las oportunidades económicas son mínimas, pero en general, el desarrollo humano sigue siendo muy alto según los estándares globales. Y de una manera extraña, eso podría ser uno de los mayores desafíos que lo detienen. A principios del siglo XX, Argentina se convirtió en un país muy rico gracias a su industria agrícola, lo que atrajo una gran cantidad de inversión extranjera y mucha migración extranjera de europeos ricos que se mudaron al país para establecer sus propias bodegas y granjas. Con ellos trajeron la expectativa de las comodidades modernas que disfrutaban en sus países de origen, como servicios públicos, carreteras e incluso electricidad. El desarrollo de estos servicios fue un gran impulso para la economía por sí mismo, ya que empleó a muchas personas para construirlos, pero también hizo que la economía argentina fuera mucho más competitiva externamente porque con todas estas nuevas tecnologías podría desarrollar sus industrias locales y comenzar a exportar sus productos por todo el mundo. Las carnes y los vinos de Argentina en esa época eran productos muy valorados y esas industrias de exportación también dieron lugar a industrias de apoyo que, en general, hicieron de la economía un lugar muy cosmopolita y avanzada. Para la época, el dinero extranjero que llegaba con los nuevos migrantes ricos y las exportaciones de lujo que salían era un excelente sistema, pero creó algo de manía especulativa, ya que el crecimiento del país atrajo aún más atención a nivel mundial. Eventualmente, invertir en tierras, granjas o negocios argentinos se convirtió en el equivalente de principios del siglo XX a comprar criptomonedas. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando, pero mucha gente se estaba haciendo rica y todos querían participar. A pesar de quizás no tener las mejores o más estables motivaciones subyacentes, la inversión en el país seguía haciendo mucho bien, ya que podía destinarse a modernizar la economía que solo unos años antes dependía mayormente de la agricultura de subsistencia. Lamentablemente, esta corriente de ingresos extranjeros se desmoronó durante la Gran Depresión. La gente tenía menos dinero para invertir, no compraban productos de lujo tanto y también eran más cautelosos con las especulaciones arriesgadas. La Gran Depresión golpeó a Argentina tan fuerte, si no más, que a los Estados Unidos, pero afortunadamente para el país en crecimiento, todavía tenía muchas de las industrias en las que la gente había invertido. La inestabilidad resultante, además de las tensiones de larga data por la desigualdad entre los migrantes ricos y los locales más pobres, dio lugar a una junta militar que tomó el poder en el país en 1930, justo un año después del inicio de la Gran Depresión. En solo unos meses, el país pasó de ser una de las democracias más estables, económicamente conservadoras y bien reguladas del mundo, a ser una de las más inestables, y en los casi 100 años transcurridos desde entonces, no han podido revertir ese cambio. Después de esa sacudida, las pocas fuentes de ingresos extranjeros que el país aún tenía se cerraron rápidamente porque la gente era comprensiblemente reacia a invertir o hacer negocios con un país que estaba experimentando una revolución militar más por necesidad que por planificación a largo plazo. El nuevo gobierno que había tomado el poder necesitaba introducir una nueva política para mantener su economía funcionando. Afortunadamente para ellos, el país estaba en una posición sorprendentemente buena para hacer que esto sucediera debido a todas las inversiones que ya se habían hecho
en el país antes de esta turbulencia política. El hecho de que una nueva fábrica o equipo agrícola avanzado valiera menos que antes de 1929 no significaba que fuera menos productiva, así que el país cambió su estrategia. En lugar de exportar sus productos al extranjero, se concentraría internamente en el trabajo, en satisfacer su propia demanda del mercado, con su propia manufactura y agricultura local. Esto funcionó bastante bien, y aunque el país ciertamente era menos próspero en el papel de lo que era en los años anteriores, la mayoría de las personas aún disfrutaban de un estándar de vida relativamente alto. Para la época, sin embargo, la desigualdad seguía siendo bastante alta, y eso fue solo el comienzo de sus problemas. El cambio de cooperación global a autosuficiencia se aceleró mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente casi por necesidad, porque muchos de sus socios comerciales tradicionales en Europa no tenían los recursos para ofrecer después de haberse comprometido con la guerra total. Este movimiento económico, que hasta ese momento había estado funcionando bastante bien, culminó después de la guerra en un movimiento político que nacionalizó muchas de las principales industrias del país para impulsar una teoría llamada desarrollismo. Todos los países, con muy pocas excepciones, quieren desarrollar su economía y convertirse en centros avanzados basados en servicios donde su gente pueda disfrutar de altos ingresos. Los líderes de los países quieren hacer esto, si por ninguna otra razón, porque los haría muy populares políticamente y les haría mucho más fácil mantener el poder. La pregunta entonces, ¿cómo logran eso? El desarrollo económico de Argentina, después del final de la Segunda Guerra Mundial, había desarrollado una industria manufacturera decente que por primera vez había superado a su sector agrícola como el mayor contribuyente a la producción de la economía. Una estrategia habría sido reabrirse al comercio mundial y proporcionar bienes manufacturados a todos los países alrededor del mundo que habían perdido su capacidad industrial en la guerra. Podrían intercambiar sus productos por ingresos extranjeros, que a su vez podrían usarse para comprar equipos industriales más avanzados para, con suerte, seguir creciendo sus industrias locales. El temor con esta estrategia es que las industrias nacionales tendrían que competir directamente con todas las demás industrias alrededor del mundo, y si solo están produciendo productos básicos, como era el caso de Argentina en ese momento, la única forma real de competir es tratando de ser el más barato, lo que significa salarios más bajos para los trabajadores, lo que en cierta forma derrota el propósito de construir esta industria en primer lugar. La otra opción era el desarrollismo, lo que significaba que todo lo que pudiera producirse en el país debería producirse en el país, y las importaciones solo deberían considerarse como un último recurso absoluto, dado que el país era, en muchos aspectos, uno de los primeros pioneros del comercio global tal como lo conocemos hoy, y dado que depender de ese comercio y de la inversión extranjera les había causado muchos problemas en el pasado, el enfoque desarrollista fue increíblemente popular políticamente en el país. Esto también fue fuertemente apoyado por un nuevo grupo de inmigrantes que se mudaron al país después de la Segunda Guerra Mundial y que no veían el atractivo de estar demasiado involucrados en los asuntos globales. Y eso es todo lo que vamos a decir sobre eso. En retrospectiva, ahora está claro que el comercio global moderno ha sido un increíble motor de riqueza y prosperidad económica, porque ningún país individual es capaz de mantenerse al ritmo de los avances tecnológicos en cada industria que existe para proporcionar los bienes y servicios que los participantes económicos modernos han llegado a esperar. Incluso algo tan convencional como la agricultura ha visto avances tecnológicos masivos en las últimas décadas, lo que significa que se puede cosechar cientos de veces más productos con la misma tierra y la misma mano de obra que antes. Así que sí, no ser parte de estos avances fue una oportunidad perdida para Argentina mientras se enfocaba hacia adentro, pero no fue una decisión sin precedentes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían una política similar de desarrollismo, y no fue hasta después de esa guerra que comenzaron a comerciar globalmente a gran escala. Simplemente eligieron mejor su momento. Incluso hoy Argentina tiene una intensidad comercial muy baja, según los estándares de las economías en desarrollo del mundo, y eso, combinado con la presión para mantener los niveles de vida, es lo que causa su turbulencia económica interminable. Se dice que el economista ganador del premio Nobel Simon Kuznets comentó que había 4 tipos de economías: las desarrolladas, las subdesarrolladas, Japón y Argentina. Lo que quería decir con eso es que, a diferencia de muchas otras economías alrededor del mundo que tienen sus propios problemas económicos, Argentina ha logrado llegar a una posición donde casi está destinada a rebotar para siempre entre periodos de rápido crecimiento y colapsos igualmente rápidos. Desde el inicio de su impulso por aislarse del mundo exterior, Argentina experimentó problemas económicos. Hay ciertas cosas que simplemente es más barato importar. Y en las economías modernas avanzadas, incluso en las economías modernas de la década de 1950, es increíblemente difícil producir todo localmente.
Las industrias locales, que estaban protegidas por el gobierno, con altos impuestos a las importaciones que hacían que cualquier cosa proveniente del extranjero fuera poco competitiva, eran quizás predeciblemente no competitivas, ya que la producción no podía mantenerse al ritmo de la demanda y el gobierno se había comprometido a pagar a los trabajadores en las industrias nacionalizadas de propiedad estatal. Muy bien, el valor relativo del peso se redujo y Argentina probó por primera vez la inflación. Eventualmente, esta inflación sofocó la industria local, pero el problema fue que, dado que los argentinos se habían acostumbrado a cierto nivel de prosperidad económica, fue muy difícil retroceder en medidas como los altos ingresos para los trabajadores estatales o las políticas comerciales proteccionistas, porque eso causaría una caída abrupta en los niveles de vida, incluso si era lo que realmente era necesario a largo plazo. En lugar de eso, con el paso de las décadas, el país ha caído en un ciclo de nuevos líderes carismáticos que prometen cambiar el rumbo del país modernizando la industria para mantenerse al ritmo de los competidores globales. Estos esfuerzos de modernización sí aumentan a corto plazo la producción económica, ya que se pone a trabajar a la gente para reconfigurar la economía, pero han sido financiados consistentemente mediante la adquisición de mucha deuda. Eso, combinado con las malas políticas económicas del desarrollismo, significa que el país luego tiene problemas constantes para pagar esos préstamos. El país luego imprime mucho dinero, lo que provoca inflación. Y eso, combinado con los problemas de deuda, provoca otras crisis económicas, lo que da lugar a un nuevo movimiento político que promete que sus reformas generales resolverán todos los problemas del país. Muchas de esas soluciones también han sido increíblemente reactivas y han dado poca consideración a cómo todo en una economía afecta a todo lo demás en al menos 3 formas diferentes. Hoy en día, el país está una vez más luchando con una inflación récord, habiendo superado una tasa de más del 100% anual por primera vez desde la década de 1990. Eso significa que cada año se necesita el doble de la moneda local para comprar la misma cantidad de cosas, dado que esto no es manejable para que las personas comunes lo usen para transacciones o ahorros. La gente ha comenzado a usar dólares estadounidenses en su lugar, así que, en reacción a eso, el gobierno puso un límite sobre cuántos pesos argentinos podían ser transferidos a divisas extranjeras en un año dado. Obviamente, esto causó problemas en otras áreas de la economía, como las pocas industrias que aún estaban involucradas en el comercio internacional, porque eso requiere intercambiar divisas extranjeras. Así que el gobierno, una vez más, reaccionó estableciendo reglas especiales para ciertas industrias. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo mientras que la producción económica total del país casi ha duplicado en solo 2 años, convirtiéndolo esencialmente en la economía de más rápido crecimiento del mundo. Aunque, por supuesto, no muchos economistas predicen que este auge vaya a durar mucho tiempo porque, nuevamente, está siendo impulsado principalmente por el gobierno que inyecta mucho dinero prestado en las industrias locales. No es una analogía perfecta, por supuesto, pero el país es como una persona que creció rica y ha dependido de la deuda y los esquemas de enriquecimiento rápido por el resto de su vida para tratar de mantener el nivel de vida al que está acostumbrada. Pero al hacerlo, a largo plazo solo ha perjudicado su puntaje crediticio y las posibilidades de construir una carrera real que pueda darles la prosperidad que buscan. En realidad, el país estaría mejor comprometiéndose a algún nivel de austeridad donde la deuda sea controlada, las protecciones sean reducidas y las verdaderas industrias puedan crecer sin intervenciones radicales e impredecibles del gobierno, tratando constantemente de apagar fuegos. El problema es que, por supuesto, en un país que se ha acostumbrado a altos niveles de vida, basados en industrias que nunca realmente han tenido que competir, no va a ser una plataforma política popular para proponer cuando no hay garantía de cuándo tal plan comenzaría a dar resultados. La única otra variable aquí son las instituciones que siguen prestando dinero al país. Desde principios del siglo XX, Argentina ha sido siempre un país de alto riesgo y alta recompensa para invertir, porque cuando las cosas van bien, tiene algunos de los periodos de crecimiento económico más intensos de cualquier país, en cualquier momento de la historia, incluso superando a países como China. Por supuesto, una larga historia de impagos y otros problemas económicos significa que ahora solo instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que actúa como una especie de prestamista global de última instancia, le prestan dinero, pero de manera controvertida, ha recibido por mucho el mayor financiamiento de esta organización que cualquier otro país, y también lo ha recibido sin las mismas condiciones y términos que normalmente acompañan los préstamos del FMI. Algunos comentaristas han visto esto como un trato injusto porque otros países han tenido que introducir controles económicos muy estrictos a cambio de sus préstamos de rescate. Otros lo han visto simplemente como una forma de habilitar a Argentina para que siga viviendo más allá de sus medios, dándole otro equivalente macroeconómico,
de una tarjeta de crédito para maximizar manteniendo un sistema que no funcionaba para empezar. Comenzando como siempre con el tamaño, Argentina actualmente tiene un PIB de 632.000 millones de dólares, lo que a pesar de la fatalidad que hemos explorado en este video, es una mejora significativa respecto a dónde estaba cuando hicimos este ranking por última vez. Obtiene un sólido 8 de 10. El PIB per cápita es, sin embargo, bastante bajo porque el país no ha incentivado a sus industrias locales a innovar o reinvertir en nuevas tecnologías porque siempre han vivido bajo fuertes protecciones gubernamentales del comercio exterior. Eso significa que hoy en día el trabajador promedio en Argentina tiene menos herramientas para hacer su trabajo de manera eficiente que los trabajadores de otras economías industriales, incluso en lugares como China. Por supuesto, su reciente auge económico está mejorando, pero incluso hoy en día solo tiene un PIB per cápita de poco menos de $13.000, casi perfectamente alineado con el promedio mundial. Así que recibe un 5 de 10. La estabilidad y la confianza deberían ser un 0 y eso fue lo que le dimos al país la última vez. Pero desde entonces hemos actualizado la fórmula secreta para que básicamente cualquier cosa por debajo de 2 signifique que el país está en medio de una guerra civil, la infraestructura ha sido destruida y los participantes económicos no tienen certeza ni de su propia seguridad, mucho menos de su riqueza. Argentina es obviamente hogar de altibajos salvajes, pero esos altibajos son, al menos en parte, solo posibles porque el país ha logrado fomentar cierto nivel de estabilidad política. Y cosas como las revoluciones armadas, ocurren, pero no son eventos regulares. Debido a eso, Argentina recibe una calificación de 2 de 10. No es excelente de ninguna manera, pero creemos que es más representativa de su posición real en el mundo. El crecimiento ha sido, obviamente, excepcional en los últimos 2 años, lo cual es exactamente por lo que medimos este puntaje con el crecimiento promedio. Durante la última década, incluso en ese corto periodo de tiempo, Argentina ha tenido algunos altibajos salvajes, pero en general solo ha crecido un promedio del 1% anual. No es gran cosa según los estándares globales y ciertamente no es algo bueno para una economía en desarrollo. Por ahora, no está retrocediendo, así que recibe un 3 de 10. La industria es deficiente, los principales productos de exportación del país siguen siendo bienes agrícolas básicos y su impulso por la autosuficiencia a lo largo de las décadas significa que el país aún está muy detrás del resto del mundo en la mayoría de los campos técnicos. Argentina obtiene un 3 de 10 en general. Eso le da al país una calificación promedio de 4.2 de 10, lo que es una mejora respecto a donde estaba la última vez, pero no una gran mejora. Y lamentablemente, es probable que cuando exploremos este país en el futuro, problemas actuales como la hiperinflación lo hayan empujado nuevamente a una crisis económica. Y todo lo que podemos hacer es esperar que estemos equivocados. Gracias por mirar, darle like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta, amigo. ¡Adiós!